Bueno, hasta aquí las noticias esta noche a las 8:45. Soy Juan José Ríos, pero como siempre la invitación para que continúe con nosotros, ya que, bueno, empieza el espacio para las entrevistas. Hoy se va a hablar de la reactivación económica con un empresario y además de las recientes decisiones que ha tomado el gobierno de Guatemala. Así que, como siempre, compañeros, buenas noches. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos a las entrevistas de las 8:45. Junto a Carmina Baltizán vamos a conducir hoy las dos entrevistas. Y como lo decía Juan José, la primera va a tornar a temas económicos alrededor de esta situación que cada día se complica más. Y en la segunda vamos a hablar de ingobernabilidad, esa creciente ingobernabilidad en el país donde vemos comunidades y municipios que no están dispuestas y sus habitantes no están dispuestos a respetar las disposiciones presidenciales. Pero bueno, esa es la segunda entrevista. Carmina, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Aquí Bien. vamos. Sí, seguimos. Seguimos 70 y tantos días, ¿no? Ya. Usted llevaba la contabilidad exacta. 70, es que ya la gente empieza a hacer la cuenta cuando el día que comenzamos, ¿no? Si contamos desde el 16 de marzo, así son 70 días hoy, me parece. Bueno, y seguimos contando y como el presidente anunció, ya ha enviado al Congreso de la República la solicitud de ampliación del estado de calamidad y si el Congreso se lo aprueba, estaríamos hablando de estar en estado de calamidad hasta el 5 de julio. Recordemos, el actual estado de calamidad finaliza el 5 de junio y una posible aprobación de la extensión nos llevaría hasta el 5 de julio del presente año. Pero bueno, tenemos ya a nuestro invitado, tenemos al empresario José Santiago Molina, presidente de la Gremial de Palmicultores de Guatemala, Grepalma. Don José Santiago, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mariano, buenas noches, Carmina, gusto saludarlos. Gracias por aceptarnos la invitación. Bueno, el tema económico está cada vez más tomando el protagonismo en la situación que está teniendo el país. Entre el 65 y el 70% de la economía está totalmente paralizada. Si bien es cierto, usted viene del mundo de la agricultura, ahí pues no ha habido tantas restricciones, pero sabemos que han tenido algunos problemas a veces en la cadena de valor, en la cadena de suministros, en fin, una serie de complejidades. Pero ese gran número, ese volumen tan grande de actividad económica que está paralizada, ya está pasando factura a las personas, a las familias y en fin. De eso queremos hablar con usted. Denos sus apreciaciones, en particular a partir de ese anuncio que nos dio el presidente ayer, que hoy tuvo que salir rápidamente a desmentirlo, de la posibilidad de cerrar totalmente el país por 15 días. Pues primero que todo, yo creo que hay que resaltar que cuando uno revisa todo lo que ha pasado en el mundo, hay que ser bien consciente de que una pandemia, los que vivimos en este planeta, no la hemos vivido. Y, y yo creo que para un gobernante debe ser una cosa muy difícil. Al final de cuentas, en el caso del doctor Yamatei, pues es médico, pero esto rebasa solo ser médicos, sino que requiere de todo un equipo para la toma de decisiones. Yo aplaudo, y lo he dicho en otros foros y en mi columna de opinión, que aplaudo la gestión del doctor en la prevención de la pandemia. Los números de tener a esta fecha, lamentable, pero son pocos los números de fallecidos, 59, que eso es el 1.57% de los contagiados. A mí me parece que es un número bajo si lo comparamos con el resto del mundo. Y también el número de contagiados es bajo, pero hoy hay un debate, el debate de que hay pocas pruebas. Y en la medida que van a haber más pruebas, hay un porcentaje que se va dando todos los días, que oscila entre el 8 y el 18% que salen contagiados. Pero lo que más me llama la atención de esto, Mariano, es que los recuperados son muy bajos, solo 274. Y a eso creo yo que hay que ponerle atención, porque si bien es cierto que el sistema de salud pública en Guatemala ha sido a través de los años muy mal administrado, usted tuvo la oportunidad de ser ministro en el corto gobierno del presidente Maldonado y algo pudo ver.
pues sin duda alguna ese es un tema que nos queda de trabajo después de esta crisis, renovar completamente el sistema de salud pública. Pero más que eso, hoy día el presidente acudió al sector empresarial para que se le apoyara en la construcción y el equipamiento de los hospitales temporales. Y ahí, como siempre, el sector privado tendió la mano. Entonces, tal vez rescatar que hay ya hospitales temporales para atender a los contagiados. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene, según he podido leer, suficientes hospitales en el país. Ignoro cómo los administran, pero deberían de tener suficiente espacio para atender a los contagiados. Dicho lo anterior, ya en concreto a su pregunta sobre lo que el presidente anunció ayer, yo creo que también es importante hacer ver a la ciudadanía que nosotros somos responsables de lo que hacemos, y si nosotros mismos no nos cuidamos y no cuidamos a nuestra familia y no cuidamos a nuestros colaboradores y no procuramos que los vecinos y los del barrio cumplan con lo mínimo que es usar la mascarilla, con guardar la distancia, con lavarse las manos con frecuencia, por supuesto que vamos a ser más expuestos al contagio. Cuando el presidente dijo anoche de que si llegaban los casos, como los últimos 2 días han sido arriba de 300 por día, si llegaba a superar los 500, creo que dio la aclaración hoy, durante varios días, aclaró hoy, pues podrían llegar a tomar una decisión de cerrar el país 12 días. Yo no sé si eso es válido o no, porque yo no creo, Mariano, que Guatemala aguante con cerrar el país 12 días, como fueron los últimos 2 días, el fin de semana. Lo que sí sé es que si no colaboramos con cuidarnos, ponemos más la posibilidad para el gobierno de Guatemala a que tome esa decisión. Así que yo creo que esto es de 2 vías, de nosotros cuidarnos, de cuidar al prójimo, pero también el gobierno de Guatemala que vea cómo hacen el tema de los recuperados para que hayan también suficientes camas para los contagiados. Señor Molina, con relación al tema económico, Guatemala está siendo fuertemente golpeado, igual que el resto de países, sobre todo países de los cuales nosotros tenemos cierta dependencia económica, se puede decir en tema de negocios, exportaciones y demás. ¿Cómo ve usted el tema de la reactivación de Guatemala en un escenario positivo de que no vaya a pasar estos 15 días que el presidente pues nos ha advertido, y esperamos que la gente colabore también y que los casos no vayan a aumentar? Evitemos esto y pensemos, ok, sin este escenario, aunque sería bueno ver como que los 2 escenarios, que estos últimos sería terrible, ¿cómo estamos realmente, bajo su perspectiva? Gracias, Carmina, gusto saludarla. Igualmente. Realmente yo no veo el escenario de cerrar el país 15 días o 12 días o 10 días, no lo veo. Yo creo que el presidente tiene suficiente información de inteligencia y de las diferentes instituciones de Estado y de gobierno, donde puede medir qué puede suceder, porque desafortunadamente esto se volvió ya tan largo que pues vemos la reacción de cierta parte de la población que no hace caso a las disposiciones. Pero bueno, yo creo que eso no va a llegar a darse. ¿Qué hay que hacer para reactivar la economía? Lo primero que creo yo que hay que hacer es que el gobierno, con todo ese presupuesto ampliado que el Congreso le dio hace un par de meses, tiene suficiente dinero para invertir en infraestructura. Necesitamos más carreteras, mejores carreteras, necesitamos hospitales, necesitamos mucha mejora en los puertos, necesitamos en el aeropuerto de carga que han hablado del puerto de San José, en fin, todo lo que sea inversión inmediata que genere empleo y que genere actividad económica. Yo vengo de formación económica de una universidad en Estados Unidos donde se le enseña a uno que todo debe ser privado, pero sin duda alguna hay etapas donde lo público se vuelve importante, como sucedió en la crisis del 2008-2009 en el mundo, y en los Estados Unidos fue el ejemplo. Así que eso es número 1. Número 2, en el caso del sector empresarial, y cuando hablo del sector empresarial es
todo empresario, desde el más pequeño hasta el más grande, necesita el incentivo de la inversión y la reinversión. Y aquí tenemos que pasar por reforma fiscal. Guatemala desafortunadamente tiene un sistema de impuestos sobre la renta obsoleto, algo totalmente complejo, que lo que yo invito a los legisladores es a diseñar algo que sea simple, algo de tasa baja, que sea simple de cobrar, pero sobre todo que sea simple de calcular y de ir a cobrar, a pagar. Por el otro lado, el tema de la evolución del crédito fiscal es algo que necesitamos los exportadores, porque ese dinero reinvirtiéndolo, pues nos da más dinero para la reinversión. Luego pasamos por el lado de la judicialización que se dieron en los años de CICIG, los últimos 4 o 5, y de la SAT, los primeros 2 del gobierno del presidente Morales, donde en mi opinión judicializaron casos que si se pueden revisar técnicamente, yo creo que es un tema de voluntad de quienes quieren pagar y ahí se puede juntar más dinero. Yo me atrevo a sugerir hasta una revisión a través de una amnistía fiscal, porque el gobierno se va a quedar corto de dinero y necesita dinero de los contribuyentes. Otra cosa que es bien importante es legislar el reglamento del 175 de la OIT. Es bien importante que por fin podamos tener legislación para trabajo a tiempo parcial. Eso es algo fundamental que tiene que haber para poder avanzar en el desarrollo del país. Luego el tema del convenio 169 de la OIT, que aquí fue muy manipulado, el caso de las minas, de las hidros, lo que la organización CALAS hizo a través del MP y de jueces, es algo que retrasó el país y eso hay que atenderlo. Eso hay que revisarlo porque hay que invitar a la inversión extranjera. Yo creo que también es una gran oportunidad de esta crisis llamar a los Estados Unidos que voltee a ver a Guatemala y a la región. Toda esa inversión que ellos han hecho en China en manufactura ligera, ¿por qué no la hacen por acá? ¿Por qué no nos ayudan en este lado del mundo que quedamos cerquita de los Estados Unidos? Y aquí haríamos dos cosas, con más inversión acá, menos migración a los Estados Unidos, y así nos salimos de este debate. Y esa es una gran oportunidad. Luego yo invito a las autoridades de la Junta Monetaria a revisar el tema de la política cambiaria. No competimos, aquí nos revaluamos y México se devalúa, y si revisamos en los alrededores, por ahí pasa. Entonces yo creo que ahí hay un poco de artificialidad, pero también va a haber un problema de un 30-40% de falta de remesas en los próximos 6-7 meses. Y yo creo que por ahí hay que revisar esa política. Y el tema de formalizar al informal es importantísimo. Es momento de darse cuenta que 70% de informalidad hace ver la importancia de tener por lo menos seguridad social a cambio de algo de tributación. Y en sí, Carmina, hay un listado que tengo por ahí, pero solo son ideas para poner en el debate, algo que tienen sustento y que yo creo que deberíamos de ponernos a trabajar con técnicos que tengan sensatez y que podamos llegar, quienes tengan iniciativa de ley, a proponer esto al Congreso de la República, lo que ahí toque, y en el Ejecutivo lo que ahí toque. Don José Santiago, anoté fácil 15, usted dice ideas, la verdad son muchas cosas que ya se han puesto sobre la mesa. Yo creo que debatir o llamar al debate es volver a hacer lo mismo que se ha venido haciendo por años y las cosas no se resuelven. Si se tuviera que priorizar algo de todo este listado y de otro listado que usted pudiera ampliar, ¿por dónde arrancar? Porque aquí hay un esfuerzo conjunto de organismos del Estado, del Congreso, pero recordemos al final lo público solo es el 20% de nuestra producción nacional. El otro 80% lo genera el sector privado en su sentido más amplio. Pensar de que ese 20 va a poder jalar, cargar y empujar al otro 80%, esa es una medida temporal, más no es suficiente. Entonces, ¿qué hacer para que efectivamente ese 80%, esa gran cantidad de comerciantes, empresarios, emprendedores y todo, realmente puedan volver a trabajar, generar empleo y a partir de eso
pues bueno, ya seguir un camino de prosperidad. Yo tengo números que más del 90% del PIB lo genera la empresarialidad y lo público menos del 10%. Entonces, por eso decía yo que lo primero era el tema de la inversión pública, pero eso es temporal y estamos de acuerdo en eso, Mariana. Eso no resuelve el largo plazo. El largo plazo lo resuelve que haya reglas bien claras, que haya certeza jurídica y que haya llamado a la inversión donde la autoridad de veras proteja la inversión. ¿Y cómo la protege? A través de la seguridad ciudadana y a través de la certeza jurídica. Pero el legislativo es importantísimo, Mariano, usted que estuvo por ahí algunos años, que conoce bien el manejo, yo creo que no debería ser difícil ponerse de acuerdo entre los liderazgos del Congreso de la República en los propósitos. En las ideas podrá haber debate, pero en los propósitos, que es reactivar la economía y que haya oportunidad para muchos, ojalá todos los guatemaltecos, de poder emprender de la parte del empleo, se llenan las bolsas sin necesidad de subsidios. Este es un país que ha trabajado sin subsidios. El sector agro de Guatemala nunca ha tenido subsidios, cuando en México sí los tienen, y aún así competimos. Entonces yo creo que hay que agarrar la ruta de la parte de legislar la parte tributaria con simplificación, para que haya más ganas, más oportunidades de invertir. Y una cosa más, creo que es importante entrarle al tema de la banca de desarrollo, Mariano. En Guatemala la usurería a nivel del más necesitado que anda buscando cómo emprender es una cosa horrible, es una cosa fuera de lugar, y la única forma que yo encuentro que podamos darle vuelta a cómo hemos venido trabajando y darle oportunidad a todos esos pequeños emprendedores es con banca de desarrollo, con tasas bajas y con pagos de capital hasta de 4 o 5 años después de empezar. Hay en el mundo quienes puedan venir a apoyar a la banca guatemalteca, y yo creo que hay que diseñar banca de desarrollo. Señor Molina, alrededor del 20 y tanto de febrero, Hong Kong anuncia sus medidas para activar la economía luego, bueno, por el tema del COVID y por supuesto de los 8 o 9 meses que ellos venían por las protestas en Hong Kong, por el tema con China. Uno de los principales incentivos para ellos fue definitivamente bajar impuestos a todas las industrias, para que la gente tuviera más capital para poder invertir, creación de empleos y facilitar precisamente estos préstamos a las pymes. Y básicamente se centraron ahí sus esfuerzos para reactivar la economía, porque en un país como Guatemala, cuando uno habla de estos temas, la gente realmente se pone mal. Si es la única forma de que haya más dinero circulando y que las pymes, que son realmente un motor fuerte, puedan generar más puestos de trabajo, y por supuesto las industrias grandes también. 80% de las empresas en Guatemala son pymes y necesita simplificarle el tema tributario. Por ejemplo, en el sector de donde yo vengo, que es la agroindustria del aceite de palma, ahí el año pasado se inventaron en la SAT unos criterios tributarios, el 1-2019 y el 2-2019, y eso lo que pasó es que a partir de julio del año pasado, cuando implementaron el criterio 2-2019, lo que pasó es que todo palmicultor le vende a una planta de beneficio, planta extractora. Pues está la planta extractora, la empresa propietaria de la planta extractora, planta de beneficio, obligada a retener el 80% del IVA. ¿Y cuándo le van a devolver el IVA? Antes era el 15%. Pues han tomado decisiones desde la autoridad tributaria, no solo desde el diseño legislativo, sino que este tipo de cosas que no tienen sentido. Alguien que se pone ahí a hacer un Excel y regla de 3 y yo no sé cómo lo harán, pero al final de cuentas son sin sentido. Entonces yo creo que tenemos que tener, deben de escucharnos a nosotros los que producimos, los que generamos el empleo, los que producimos la riqueza, para que podamos de veras hacer entender a estos técnicos que no es así de fácil como sentarse en una hoja de Excel a querer diseñar ese tipo de cosas. Hong Kong y otros países, hay que revisar todo el tema de Asia, Singapur, etcétera.
pero al final de cuentas Estados Unidos está a la vista. Con el gobierno de Trump bajaron el impuesto sobre la renta y la actividad económica aumentó y regresó inversión al país. Yo creo que aquí tenemos que ser imán de inversión y parte es la parte tributaria, pero también la certeza jurídica es fundamental. Y como las cortes han venido funcionando aquí en Guatemala, es medio complicado, Carmen. La pandemia ha generado ya debates sobre el futuro de la globalización y países como los nuestros ya empezamos a discutir sobre la reindustrialización, dando por terminado la época de la toyotización, de la hiperglobalización, de las cadenas de valor como las conocíamos hasta enero 2020. Para usted y para pues, algunos de los empresarios, ¿cómo ven ese debate de reindustrializar Guatemala? Evidentemente un contexto regional centroamericano, dado que nuestro mercado es relativamente pequeño en comparación a otros. Mariano, es un tema complejo porque yo creo que algunos cultivos, en el caso del agro, por ejemplo, son de competitividad mundial. El aceite de palma, primero es el aceite de mayor consumo en el mundo, 33% de la producción y consumo es palma, el segundo es soya con el 23%. Y Guatemala es el país número 1 en productividad por hectárea de fruta y de aceite. Y desde Guatemala enviamos aceite de palma a Europa, a África y algunos otros lugares de aquí del continente americano. Entonces estamos preparados para competir. Solo tenemos un pequeño problema, lo costoso que es el tránsito terrestre en el territorio guatemalteco y lo costoso que es embarcar a través del puerto del Atlántico. Temas a corregir. Pero ese es un producto que podemos mandar a muchos lados del mundo. De hecho, es el número 1 de exportación a México. Y a cambio nos mandan de México aceite envasado vía contrabando. Ese es otro de los puntos a atacar, el tema del contrabando, para que la industria guatemalteca y el comercio guatemalteco se fortalezcan como debe ser. Pero también el banano, Mariano. 1 de cada 2 bananos en los Estados Unidos llega de Guatemala. El 95% de las exportaciones de banano de Guatemala va a los Estados Unidos. Entonces, ahí le doy 2 ejemplos de agroindustria guatemalteca que puede competir en el mundo. Puede ir a Europa, puede ir a otros lados. Habrán productos que habrá que revisar en el tema centroamericano, un mercado de 40 millones de habitantes, estando al lado de México de 120 millones, Colombia más al sur de Panamá con otros 40 millones de habitantes. En fin, hay que ver competitividad, pero que el tema de la globalización se va a acabar con esto, yo lo dudo. Yo creo que es un tema de competir, es un tema de saber competir y es un tema de productos que pueden competir. Bueno, nadie sugirió que se acababa la globalización, se acabó como la conocíamos, pero en fin, ese es el debate precisamente. Señor Molina, con relación a esta reinventarse y abrir nuevos mercados, Guatemala no cree que debería ser un poco más agresiva precisamente negociando estos ingresos, porque por ejemplo usted mencionaba el tema del banano, pero el tema del banano están protegidos los países africanos que son parte de la comunidad europea para ingresar el banano precisamente a Europa. Entonces son brechas que se deberían de ir abriendo, aunque ellos mismos están buscando este proteccionismo. El proteccionismo creo yo que es el tema que Mariano decía que se está incrementando. El mismo Trump lo ha dicho, de proteger más a sus propias industrias. Sí. Bueno, es un debate que va a ser bien difícil ponerse de acuerdo en el mundo, pero lo que yo sí creo es de que en el caso de Guatemala tenemos tratados como el CAFTA, que habría que revisar. Yo hablaba del tema de China, el presidente Trump, ya que lo mencionaron, molestísimo, y acusa a China del tema del virus. Yo creo que China tiene alta responsabilidad en este tema del virus. Cuando yo digo que por qué no se diseña desde los Estados Unidos cómo invertir en Guatemala y aquí en la región centroamericana en manufactura ligera, o cualquier tipo de manufactura que ellos han apoyado en China, yo creo que puede revisarse dentro del CAFTA. Entonces, si hay mecanismos internacionales que podemos abordar, yo creo que lo que necesitamos realmente es que dentro del sector privado se haga un grupo de trabajo y que trabaje junto con el sector público
en estas oportunidades. Y a la vez de que el gobierno va tratando el tema de la pandemia desde lo sanitario, vayamos otros en el sector empresarial viendo este tema de las oportunidades. Toda crisis siempre lleva oportunidades y lo que tenemos que es descubrirlas y desarrollarlas. Yo quisiera insistir en el tema este debate de cómo aprovechar las oportunidades que se brindan a partir de los cambios en todo lo que son flujos de comercio, cadenas de valor, en fin, toda esta parte, porque si bien es cierto, ahí tenemos en el área agroindustrial ejemplos como la palma, el banano, el azúcar y otros, pues como que no van a ser suficientes para lograr que el país termine de jalar a toda una población que hoy ve cómo se desnuda una situación bastante precaria en el país a partir de la epidemia de la COVID-19. Entonces, a ver, ¿qué más? ¿Qué otras propuestas? ¿Qué otros esfuerzos deben de realizarse para que efectivamente todos jalemos en una misma dirección? Yo creo, Mariano, que lo que AGEXPORT ha empujado a través de muchos años en el tema de frutas y vegetales en el altiplano y en otras partes del país es ejemplar. Esas cadenas que han logrado hacer desde un pequeñito productor y que se consuman ese producto en Inglaterra, por ejemplo, es impresionante. Los años que me tocó a mí presidir la Cámara del Agro, tuve oportunidad de ir con el ministro de Agricultura, todos creo que me tocaron en ese periodo, y fuimos a ver esas cadenas que AGEXPORT enseña muy bien. Yo creo que ese es un ejemplo maravilloso de cómo podemos hacer para muchos temas beneficiosos. Se requiere de apoyos en el tema tecnológico, en irrigación, en otro tipo de cosas, pero van avanzando. Yo creo que ya encontraron esa ruta. Entonces yo creo que si llegamos a los privados, poder entenderse y hacer las cadenas, podemos multiplicar esto. Hay otros ejemplos que he visto en el oriente del país, en Huehuetenango, que han hecho la compañía Popoyán y otras compañías que... Creo que de veras he visto temas de papaya, temas de piña, muchas cosas interesantísimas. Hablo de la agricultura porque es un país con base agrícola, pero también hay industria interesante en Guatemala que se exporta a Centroamérica, a México y otras partes del mundo. Sin duda alguna, Mariano, ese encadenamiento es un tema que hay que fortalecer, sin duda alguna. bien, hemos llegado al final del tiempo de esta entrevista. La verdad ha sido muy interesante ver realmente una cantidad enorme de temas pendientes de resolver, donde más que debates se necesitan decisiones y sostener las decisiones, porque esos bandazos que muchas veces los gobernantes o los funcionarios dan le están haciendo mucho daño al país. Un minuto, cierre el último mensaje, don José Santiago Molina. Muchas gracias. Pues tal vez en el tema del gobierno de Guatemala, sin duda alguna, después de 70 días del manejo de la pandemia, yo creo que el presidente de la República, el vicepresidente de la República y sus equipos, creo que ya tienen una manera de cómo llevar la parte sanitaria. Y es importantísimo que nos den el espacio al sector empresarial para el diseño de las soluciones. Yo no veo que las soluciones vengan desde el lado público. Yo veo que las soluciones vienen desde la propuesta de ese 90% de la producción del PIB. Y con eso yo creo que vamos a retomar el camino rápido y ya toca nada más pues que tomen su decisión. El sector privado ha hecho propuesta. Yo esperaba que a partir del 1 de junio se abriera la construcción, ojalá que sí, y otros giros de negocios que aún están cerrados. Ya tomará el mes de junio y posiblemente julio otro tipo de lugares para abrir, como colegios, como universidades, etcétera, el tema del transporte público, pero tenemos que volver a la actividad económica. Muchas gracias. Bien, José Antonio Molina, presidente de la Gremial de Palmicultores de Guatemala, Agrepalma, con quien hemos abordado diferentes tópicos en la dirección de la reapertura, la reactivación económica.
Vamos a hacer un corte comercial y después del mismo continuaremos con la segunda entrevista y anticipo, vamos a hablar de esa creciente ingobernabilidad local que se está identificando en muchos o en varios municipios del país. Tendremos a 2 expertos para tratar este tema. Los esperamos.